Ecuador, selva amazónica, 8 de enero de 1956. 5 hombres se encuentran sobre una pequeña playa junto al río Curaray. No están allí para conquistar, no están allí para pelear, no están allí para matar. Están allí para hablar de Jesucristo. Pero ellos no saben que desde la selva se acercan hombres armados con lanzas, y en cuestión de minutos, 5 vidas van a terminar. Sus cuerpos quedarán en aquella selva, pero lo que ocurrió después cambiaría la historia de las misiones cristianas. Porque algunas veces el hombre piensa que ha silenciado un mensaje cuando, en realidad, acaba de darle una voz mucho más fuerte. Los 5 misioneros eran Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCauley, Peter Fleming, Roger Juderian. Tenían entre 27 y 32 años, eran esposos, eran padres, tenían familias esperándolos y sabían que estaban entrando en un territorio extremadamente peligroso. Los Guaraní, conocidos entonces como Aucas, eran un pueblo aislado y los forasteros podían ser recibidos violentamente. Pero Nate Saint había comenzado a buscar una manera diferente de acercarse. Desde un avión sobrevolaba la selva, descendía, dejaba regalos, ropa, herramientas, objetos y recibía otros regalos a cambio. Durante meses intentaron establecer contacto pacífico, hasta que finalmente decidieron aterrizar y encontrarse cara a cara con ellos. Entonces ocurrió algo extraordinario. 3 Guaraní llegaron a su campamento. Nate Saint incluso llevó a uno de ellos a volar en el avión. Parecía que la puerta estaba abierta. Comieron con los misioneros, hablaron. Los misioneros no sabían que existían conflictos internos entre los Guaraní. Tampoco sabían exactamente cómo estaban siendo interpretados sus casos. Para ellos, aquella visita significaba amistad, pero para otros significaba amenaza. El 8 de enero de 1956, un grupo de guerreros llegó hasta ellos, y entonces comenzó el ataque. Jim Elliot y Peter Fleming fueron atacados. Nate Saint fue alcanzado. Ed McCauley intentó intervenir. Roger Juderian trató de llegar hasta el avión para utilizar la radio, pero uno después de otro, los 5 fueron asesinados con lanzas. Y aquí parece uno de los detalles más importantes de toda la historia. Jim Elliot llevaba un arma, pero no lo utilizó contra sus atacantes. Los testimonios posteriores indican que ninguno de los 5 organizó una resistencia para salvarse, aportándose a los demás. El reloj de Nate Saint se detuvo a las 3:12 de la tarde. 5 hombres, 5 familias, 5 cuerpos, una playa y aparentemente el fracaso total de una misión. Una pregunta: ¿en verdad ellos fracasaron? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque nosotros estamos acostumbrados a medir el éxito por resultados. Si predicas, quieres conversiones. Si evangelizas, quieres ver una iglesia. Si haces una misión, quieres ver fruto. Pero ¿qué hacemos cuando obedecemos a Dios? ¿Y aparentemente todo termina en tragedia? La Biblia tiene una respuesta. Jesús dijo en Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El cristianismo nació alrededor de una cruz. Cristo murió, los discípulos fueron perseguidos, estaban muy apedreados, y generaciones enteras de cristianos aprendieron que la fidelidad de Cristo no siempre significa una vida cómoda. A veces significa permanecer fiel cuando obedecer cuesta todo. 5 hombres habían muerto, pero sus 5 esposas estaban ahí y no habían escapado de ningún lugar. Sucede algo que parece totalmente imposible. Algunas de las personas más cercanas a ellos se siguieron acercando a los Guaraní. Elizabeth Elliot, viuda de Jim Elliot, continuó involucrándose en el trabajo con ellos. Rachel Saint también permaneció vinculada al pueblo durante décadas, y con el paso del tiempo hubo contactos, aprendizaje de la lengua y trabajo de traducción del Nuevo Testamento. Comenzaron a acercarse a los Guaraní, y esto es lo que hace que esta historia sea tan difícil de creer. Se acercaron precisamente a las personas relacionadas con quienes habían matado a sus seres queridos. No llegaron con soldados, no llegaron buscando venganza, llegaron hablando de Dios. Y durante los años siguientes aquella relación comenzó a cambiar. Rachel Saint permaneció vinculada al pueblo durante décadas y trabajó en la traducción del Nuevo Testamento al idioma Wau. Elizabeth Elliot también permaneció allí durante varios años antes de marcharse en 1961. Y poco a poco, el ciclo de violencia que durante décadas había marcado a aquella sociedad comenzó a romperse. Lo que parecía una tragedia sin sentido comenzó a convertirse en una historia de redención. Y aquí aparece una de las frases más poderosas de todo el Evangelio. Romanos 12:21. Es decir, las lanzas no tuvieron la última palabra. Pablo escribió en 2 de Corintios 4:8 y 9:
Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mira la diferencia. Pablo no dice, nunca seremos derribados, dice, derribados, pero no destruidos. No seas vencido de lo malo, sino vence. Ellos habían recibido lanzas, pero respondieron llevando el evangelio, y quizás esa fue la verdadera victoria, porque las lanzas mataron a 5 hombres, pero no pudieron matar el mensaje que había llevado hasta aquella selva. Ellos murieron, pero el evangelio siguió avanzando. Y quizá sea la pregunta de esta historia nos deja casi 70 años después, creciendo en la obra del Señor. Y entonces entender algo. La fidelidad puede parecer una derrota por una temporada, pero Dios ve mucho más lejos que nosotros. Quizá hoy estás haciendo correcto y no ves resultados. Quizás estás orando por un hijo. Quizás estás intentando tener una relación. Quizás estás intentando enseñar la Biblia a una persona que parece que no entiende. No confundas falta resultados inmediatos, un plan divino que Dios tiene para tu vida. La semilla no parece un árbol, no necesariamente a nuestro tiempo, no necesariamente a la manera que imaginamos, pero Dios sigue siendo Dios. No estamos llamados a controlar el resultado, estamos llamados a ser fieles. El Evangelio se ha extendido a numerosas comunidades guaraní. Una organización cristiana trabaja actualmente con 17 de ellas. No podemos poner una cifra exacta a las almas verdaderas salvas, porque solamente Dios conoce el corazón. Pero sí podemos ver el fruto histórico de aquellas 5 semillas.